¿Cuántos creen en milagros? Aleluya. Levante su mano y se diga: Padre, ahora haz una operación a través del Espíritu Santo, usando tu palabra, para que yo avance a un nuevo nivel de fe, poder y gloria. Abro mi corazón y lo expongo delante de tu presencia. Lo que haya que cortar, córtalo. Lo que haya que arreglar, arréglalo. Lo que haya que sanar, sánalo. Lo que haya que añadir, añádelo. En el nombre de Jesús, amén. Da un aplauso bien fuerte. Gracias, Kevin. Gracias. Pueden sentarse. Bueno, estamos solo a 2 semanas de la venida de nuestro apóstol y papá Hugo Alberto López. Amén. Da un aplauso bien fuerte. Tenemos 15 días para acabar de hacer los arreglos aquí. Necesitamos pintura todavía, ¿verdad? Si usted no puede venir a ayudarnos, ayúdenos. Por ejemplo, necesitamos pintura para acabar de hacer los acabados. ¿Qué más necesitamos? Masilla, un montón de cosas que hasta hoy no les he pedido nada, pero ahora sí necesitamos. Hemos hecho algunas modificaciones. Allá colocamos otro aire. Y bueno, nos estamos preparando para recibir a 800 personas en este lugar. Amén. Aleluya. Diga conmigo: hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios va a implantar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: saetas de guerra que aprenden a morir al orgullo y la soberbia. De este tema, aunque tengo otro, pero lo voy a predicar un domingo. Saetas de guerra con rostros de leones. Ese se lo predico de este domingo en 8. Y dentro de 8 días comienza una nueva serie. Se va a llamar Los Fieles Inusuales. Diga conmigo: los fieles inusuales. La nueva generación que Dios va a levantar de Maranata Cali va a ser una generación de fieles, gente leal, gente confiable, gente que aprendió a morir a sí mismo, a negarse a sí mismos para ser fieles para con Dios. Esta es la generación. Y esta es la nueva iglesia que Dios va a levantar aquí en Santiago de Cali, hablando de la iglesia que pastoreo. Gente confiable, gente fiel. Ahora, los fieles son inusuales. Hay un salmo por ahí que lo voy a tocar dentro de 8 días. Y David dice, Dios dice: se están acabando los fieles en la tierra. Ahora, somos saetas de guerra en las manos de Dios, que aprenden a morir al orgullo y a la arrogancia, al orgullo y a la soberbia, para ser fieles. Si queremos ser fieles, hay que aprender a morir al orgullo y a la soberbia. Míreme, cuando el orgullo y la soberbia reinan en el corazón de alguien, esa persona va a ser infiel. Esa persona para Dios no es confiable. Y le tengo el mejor ejemplo: Lucifer. Lucifer dejó de ser confiable para Dios cuando toleró el orgullo y la soberbia. Ahora, Salmo 101, versículos 6 al 8. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Pareciera que a Dios no le interesa otro grupo de gente. A
Dios no le interesan tanto los talentosos o los muy capaces. A Dios no le interesan los héroes. Dios tiene un perfil y es la gente que anda buscando en la tierra. Gente fiel. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Por qué Dios tiene una preferencia sobre los fieles? Porque los fieles son fáciles de perfeccionar. Ahora, los fieles cuando sirven no lo hacen con su propio interés, sino que velan por los intereses del reino de Dios. Ahora, un soberbio y arrogante nunca será procesado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se aparta de ellos. Cuando Dios vio a Lucifer con estos rasgos, orgullo, soberbia, altivez, Dios se apartó de él y lo lanzó del reino en una caída que todavía no ha llegado a tocar su fin. Ahora, Pedro dice que Dios mira de cerca a los humildes, pero a los orgullosos los mira de lejos. En la versión original dice: Dios prepara sus ejércitos contra los orgullosos. Cualquier rasgo de orgullo, llevémoslo a la cruz. Cualquier rasgo de soberbia, confesémoslo como pecado y apartémonos de él. Y vamos a comenzar a desarrollar una estructura de la humildad de Dios. Que no sea difícil humillarnos, que no sea difícil restaurarnos, que no sea difícil pedir perdón, que no sea difícil reconocer cuánto estamos equivocados. ¿Sabe por qué Adán y Eva no regresaron al huerto? Por orgullo. El hijo pródigo, cuando regresó a casa, se tragó su orgullo. ¿Y por qué yo lo sé? Porque se expuso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí no hay otro responsable sino yo. No soy digno de llamarme tu hijo. Si solamente me recibes y me das trabajo, está bien, porque aun siendo jornalero, yo no voy a padecer el hambre que estoy padeciendo afuera. ¿Sabe que hay mucha gente que el orgullo no los deja echar reversa? Muchos hogares se pierden por el orgullo. Mucha gente se va de buenas iglesias por el orgullo. Y el orgullo es abominación para Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Un poquito de medio alto, por favor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras. No se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Ahora, la versión Dios habla hoy, mire cómo dice aquí: pondré mis ojos en hombres leales para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. La vida recta es la consecuencia de alguien que aprendió a permanecer delante de Dios. La vida de integridad es el resultado de alguien que desarrolló un corazón fiel. La razón por la cual Nehemías 9, 7 y 8 dice que Abraham fue hallado fiel, fue hallado confiable. ¿Sabe dónde logró eso? Permaneciendo delante de Dios cara a cara, expuesto, siendo escudriñado, siendo reprendido por su corazón. La razón por la cual mucha gente se estanca en Dios. ¿Qué suena?
La razón por la cual mucha gente se estanca es porque en áreas de su vida se descuidaron y comenzaron a ser infieles. Si usted quiere saber, la infidelidad es el pecado que más odia a Dios. Abraham aprendió a desarrollar una estructura en su corazón para ser un hombre fiel y confiable con Dios. Y dice que Dios lo halló tan fiel que le entregó 7 naciones cananeas. Ahora, por esa fidelidad de Abraham fue que Dios le prometió al pueblo de Israel entregarle las 62 naciones que habían en Canaán. El corazón fiel de Abraham le dio para administrar 7 naciones sin echarse a perder. Porque el que es fiel en lo poco es fiel sobre lo mucho. ¿Y sabe por qué Dios se fija en la fidelidad? Porque la fidelidad es la mayor capacidad, la mayor confiabilidad para Dios de que nadie se va a echar a perder o nadie se va a agarrar lo que Dios le entregue en sus manos. Una persona fiel sabe que es un administrador. Una persona fiel sabe que va a rendir cuentas. Una persona fiel sabe que lo van a supervisar. La versión BLS. Pero sí, me juntaré con gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. De manera que fidelidad y obediencia son sinónimos. La versión BTX. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos. O sea, a Dios le llama la atención la gente fiel, la gente con rasgos de fidelidad, la gente con actitudes fieles. De los 3 hijos que tuvo Noé, había un infiel y era el menor. Nunca se levantó contra su padre porque nunca vio algo cuestionable. Pero el día que vio una debilidad en él, porque ese día Noé se emborrachó, no sabemos los pormenores, se emborrachó y terminó en su tienda solo, desnudo. Era la oportunidad que esperaba Can, y sabe, la aprovechó. Ahora él no contaba que sus 2 hermanos mayores eran absolutamente fieles y leales con su papá. Vino y habló mal. No solamente dijo que su papá se había embriagado y que estaba desnudo, quién sabe qué más cosas dijo. Los hermanos mayores lo reprendieron, tomaron las ropas de su padre y caminaron hacia atrás para no verle la desnudez. Y caminando hacia atrás lo cubrieron, porque el amor cubre multitud de faltas. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, ya todos conocen la historia, Can cargó una maldición sobre sus hombros y sobre sus generaciones, mientras sus hermanos mayores cargaron la bendición de Dios. Eso es un tipo para que veamos cómo Dios piensa. La infidelidad, el orgullo hace que carguemos maldición, pero ser fieles paga. Ser obedientes a Dios paga. Ser leales con Dios paga. Vamos a hacer la diferencia. De 23,000 hombres que tuvo Gedeón, y voy a hablar de eso dentro de 8 días, solo habían 300 aptos. Cuando los llevaron a beber agua, Gedeón se dio cuenta, ya Dios los había visto, que esos 300 vivían para cuidar al hombre de Dios. El resto, 22,300, solo querían reconocimiento, solo querían acción. Habían caminado, habían trasegado y se encontraron un oasis
23.200 dejaron sus armas, se tiraron, se bañaron, se recrearon, pero habían 300 que tenían la responsabilidad de cuidar a Gedeón, que era la lámpara de Israel, y se hincaron. Con una mano bebieron el agua y con la otra mano tenían su espada, siempre alertas. La persona que es fiel ya no vive para sí. Y usted lo puede ver en los casos como la mamá. El espíritu de una mamá es fiel, se sacrifica a ella, se descuida a ella, porque su prioridad es su hijo o su hija. Así es Dios. Dios es absolutamente fiel. Ahora, la persona que no es fiel es egocéntrica, solo piensa en ella misma, nunca se pone en los zapatos de otro. La persona que critica a otro y chismea de otro tiene un rasgo de arrogancia y de soberbia. Hasta que usted trata de ponerse los zapatos de la persona que usted está criticando. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad es la capacidad de no engañar, de no traicionar a la persona con la cual caminamos junto a ella. Fidelidad es la capacidad de mirar a los ojos a alguien y decir la verdad, así vaya en mal suyo. Abraham aprendió a ser fiel, permaneciendo expuesto cara a cara con Dios. Cuando usted vea a una persona fiel, escúcheme, detrás de esa persona hay todo un proceso de lágrimas, de sufrimiento, de padecimiento. José soportó la tentación de la Putifara porque su corazón era fiel. Era tan confiable que Potifar no le negó nada sino a la chicholina esa. Y cuando ella vino a seducirlo y a tentarlo, él no tuvo problema y él dijo, y él no quiso. Su alto estándar de fidelidad no le permitía hacer una cosa de esas, ni contra Dios, ni contra Potifar, que era su jefe. Una persona fiel es capaz de dar su vida por el nivel de responsabilidad que tiene. A Josué lo escogió Dios por su corazón fiel. En esas largas jornadas, cuando Moisés se iba al monte Sinaí a estar 40 días con Dios, dice Éxodo 3:11 que Josué permanecía abajo. Por lo menos a Moisés lo sostenía Dios. ¿Quién sostenía a Josué? 40 días ahí, esperando al hombre de Dios. Llegó a ser tan fiel Josué que Moisés le pudo cambiar el nombre. La razón por la cual Jesús enfrentó a Pedro era por su corazón fiel. Apártate de mí, Satanás. Hay gente que no es fiel, que cualquier cosa los desbarata por su nivel de orgullo. El rey Ezequías desarrolló un corazón fiel para reconocer cuando se había enaltecido, cuando su corazón estaba mal, y lo llevó a humillarse delante de Dios y reconocer que si Dios no intervenía en él, nunca se iba a arreglar. Cuando Dios vio esta actitud de corazón de Ezequías,
Dios rompió todos los límites para bendecirlo. ¿Sabe qué está esperando Dios con nosotros? Que mostremos actitudes, rasgos, características de ser fieles. El que es fiel está determinado. El que es fiel sabe para dónde va. El que es fiel ama incondicionalmente a las personas que están cerca de él. Pelea por ellas, las defiende, no permite a nada ni a nadie que toque la integridad. Los fieles aman, así estén heridos. Los soberbios, cuando se hieren, son traidores, son traicioneros. ¿Cuál es el significado de lealtad? Fidelidad y lealtad son diferentes, pero lealtad es el papá de la fidelidad. Lealtad es el sentimiento de respeto y de fidelidad hacia una persona por el compromiso que tiene. Quien es leal no le da la espalda para traicionar a su amigo. Es de absoluta confianza. Urías Eteo, el general de David, era el número 39 de todos los valientes que tenía David. Era el que cerraba fila. O sea, era el que siempre estaba en peligro de muerte, porque era el que le cubría la espalda no solo al rey, sino a los 38 valientes más. Él cerraba filas. De ese calibre era Urías. Cuando David se le duerme a la mujer, David entra en temor. Ya todos conocemos, lo manda a llamar, lo emborracha, lo manda a la casa para luego empacarle al hijo que no era de él. Pero Urías, que era tan leal, se quedó durmiendo afuera de las puertas del palacio, porque era su deber proteger al rey. Ahora, yo creo que a Urías ya le habían llegado los comentarios, porque bochincheros siempre han existido. Urías tuvo que tomar una decisión. Él no hubiera tenido ningún problema matar a su rey, lo podía hacer, pero él prefirió dar su vida y no levantar la mano contra su rey. Tanto así que David selló una carta y se la entregó en manos del propio Urías. Y Urías era tan leal que nunca leyó la carta, pero Urías sabía que esa era su sentencia de muerte. Una persona leal es fiel hasta la muerte, es leal hasta la muerte. Alguien que estuvo en el cielo dijo que cuando él llegó allá, supo que Urías estaba por encima de David en rango. Ahora, si los fieles son escasos, imagínate los leales. Ese es el tipo de iglesia que yo voy a pastorear. Gente en la cual uno pueda confiar. Gente que no le haga resistencia a uno. Gente que no esté aquí y esté viendo lo malo y esté criticando todo. La gente fiel sirve. La gente fiel se da con el corazón. La gente fiel está con uno hasta la muerte. Y le voy a decir algo. A usted le tiene que hablar que ya son 24 años de estar en este ministerio, este pastor, y nunca ha participado en las revueltas de los traidores y de los infieles en este ministerio. Yo no permito que se hable mal de mi papá. A usted le tiene que pesar 33 años de matrimonio sin un escándalo.
O dígame si usted sabe algún torcido que yo tengo por ahí. Denuncie, no se quede callado. Y ya le cedo el lugar a otro pastor. Para que los matrimonios sobrevivan. Yo no sé cómo va a tomar usted esto, pero así vivo yo, así vive el apóstol Naúm Rosario, así vive mi padre Hugo López. Nosotros no tenemos amigas. ¿Qué hace un hombre casado teniendo una amiga? Y que le cuenta todas las infidencias, y que le cuenta que están mal, y que sexualmente no funcionan. Con todo respeto, a esa amiga la va a cubrir la cobija. Pregúntele a mi esposa si ella aceptaría que si yo tuviera amigas. Me da de baja. Ahora, si cacareamos de ser fieles, ¿qué hacemos escuchando a gente que está mal? ¿Qué hacemos recibiendo en casa a gente que su lengua atrae los demonios e inflama la rueda de la creación? La fidelidad preserva el corazón. Ahora, para llegar a ser fiel y leal, se requiere de mucho carácter. Se requiere de mucho. Al final, pregúnteme qué quise decir con. ¿Alguien entendió qué es? Ok. Denle un aplauso al Señor. Ahora, Saúl nunca fue un hombre leal ni confiable. Saúl a él solo le interesaba lo suyo. Saúl usaba a Dios para sus propios fines. No hay cosa que más ofenda a Dios que nosotros tratemos de usarlo. Y le voy a decir algo: la mayor prueba que la gran mayoría de los hijos de Dios pierden se llama la prueba de la fidelidad. Dios te va a probar. ¿Sabe qué estaba probando Dios en Job? En esos 8 meses de conflicto, el nuevo nivel que él tenía para él. Dios le iba a dar al doble, lo iba a promocionar, lo iba a ensanchar. Pero Job tenía que tomar una decisión. Y Satanás se le vino encima a un fiel. Job fue tan fiel que no halló ningún despropósito. Era tan fiel que aunque su teología estaba mal, su corazón estaba bien. Dios dio, Dios quitó. Era tan fiel que nunca levantó su mano contra Dios. ¿Sabe algo? Adán y Eva, aunque desobedecieron a Dios y se dejaron seducir por el engaño de la serpiente, algo bueno hicieron Adán y Eva en el huerto: no levantaron su mano contra Dios. Prefirieron salir del huerto. Por eso Jesús pudo ser el redentor de los hombres. En el cielo están midiéndonos las actitudes que tenemos, las decisiones que tomamos. Somos expertos en esconder las cosas. A Dios nada se le esconde. Cuando usted vea un rasgo de infidelidad, de deslealtad, de ser un traidor o una traidora, vaya al trono de la gracia, pida perdón, y usted va a ver a un Dios bendiciéndolo sin límites. Aleluya. Saúl no era confiable. Primera de Samuel 16, 1 y 2. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel:
Mire, y dijo Samuel: ¿cómo iré? No está funcionándome el televisorcito de allá. Si Saúl lo supiera, me mataría. Saúl llegó a un nivel tan demoníaco que era capaz de atentar contra la vida del profeta y del hombre de Dios. La fidelidad preserva nuestro corazón. Así como Dios odia la infidelidad, Satanás odia la fidelidad, porque la fidelidad lo expone. Ahora, a Satanás se le revientan las úlceras porque él no entiende cómo nosotros le somos fieles a un Dios que nunca hemos visto. Él lo veía, él le servía, él lo adoraba. Ahora, nuestra fidelidad es un asunto de fe. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible a través de la fe. La fidelidad es la mayor capacidad que Dios anda buscando en ti. De acuerdo a esa capacidad, así será el nivel de lo que Dios te va a delegar. A uno le dieron un talento porque era toda la capacidad que él tenía. A otro le dieron 3, a otro le dieron 5. Ahora el que ganó 5, se le añadió 5 más. El que ganó 3, se le añadió 3 más. Pero el que le dieron un talento, ¿sabe por qué le dieron un talento a ese hombre? De acuerdo a Mateo 25, porque él cuestionaba a su Señor, porque él hablaba mal de su Señor. Lo llegó a decir que era severo, que era fregado el tipo. Una persona fiel nunca se atrevería a criticar, ni a condenar, ni a enjuiciar al que es su Señor. Una persona fiel honra. Ahora, una persona fiel nunca entregaría en las manos de sus enemigos a su Señor. Los fieles son tan escasos que Jesús solo tenía 2, y de los 2 solo quedó uno, Juan. Juan nunca huyó, ni corrió, ni lo traicionó. Fue el que se quedó allí. Los fieles, cuando, míreme, yo le pregunté al Señor, ¿por qué vino esta pandemia? ¿Y por qué vino este remesón sobre Maranata Cali en plena pandemia? ¿Sabe qué me dijo Dios? A veces Dios tiene que sacudir su iglesia para sacar la paja la diferencia entre la paja y el trigo es muy sencillo. A simple vista son igualitos, pero cuando tienen fruto, el trigo se doblega porque carga mucho fruto. En cambio, ¿el qué? Tiene otro nombre. Cizaña. La cizaña permanece erguida porque no tiene fruto. No es sino apariencia. Por eso cuando usted comience a ver la bendición de Dios, doblégate. La gente que es mostrona, la gente que es jactanciosa, la gente que compara. El peor orgullo es el orgullo espiritual. Esta iglesia tiene el síndrome de Nabucodonosor. Esta iglesia yo la he levantado por el poder de mi brazo demoníaco. Hay muchos pastores en esa condición.
Soy lo que soy por la gracia de Dios y se acabó. Y si vamos a medir a la gente por el número, entonces Jeremías fue un fracasado. Hay muchas iglesias grandísimas en este país, claro que sí. Pero mire la clase de palabra que les dan. Porque la gente ama. Lo máximo que predica son 35 minutos y están atragantados. Y yo aquí con 50 puntos y no sé ni qué hacer. Gente. Y ayer conocí el caso de alguien que fue pastor y lo hizo mal y le fue infiel a su esposa, dejó un reguero increíble. Pues ahora se encontró la manera de convertirse en un motivador y de los malos, pero factura como Shakira 60 millones mensuales, haciendo videos de 15, 20 minutos de lunes a viernes, y se gana 60 millones de pesos. Pero a los fieles nos toca pelear, nos toca creer. Nadie nos regala nada, todo lo tomamos por la fe. Pero mejor así. Yo prefiero vivir de esa manera. Ahora, los fieles son tan únicos que cuando ellos mueren en la tierra, Dios les hace funeral de generales. Y en el cielo tenemos dos fieles, Tyron y Luis Alberto. Den un aplauso a Jesús. Ahora mire esto, Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, mientras el mundo idolatra los goles de Messi, los goles de Cristiano Ronaldo, la creatividad de Maradona, sin importarles cómo viven. Dios piensa de otra manera y ve de otra manera. Muchos criticaban a Moisés, pero Dios siempre salía a la defensa, porque decía: ese hombre es fiel en mi casa. ¿Y sabe por qué Dios decía esto? Porque se chupó 80 años de desierto, sacrificándose a sí mismo, y nunca dejar al pueblo de Israel tirado en el desierto. Murió con ellos en el desierto. Si usted dice tener un llamado a ser pastor, o usted es un líder de grupo de oración, o usted es un discípulo, o usted es un obrero, Dios lo va a probar. ¿Hasta dónde usted es fiel? Con una oveja, con una familia. ¿Sabe qué es lo peor? Que a veces las mismas ovejas ni aprecian esto. A mí me pasa algo bien chistoso. Gente de otras iglesias están en otras iglesias, sirven en otras iglesias, le diezman al pastor de su iglesia, pero cuando se les tranca el bolo, ¿a quién llaman? A este pastor. ¿Y sabe qué dicen? No, es que ustedes, los de Maranata, tienen un poder. Y yo tengo que contener y decirme: ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Un hijo mío se accidentó y su familia es de otra iglesia, y ahí he estado con él, orando, pendiente. Hablé con la mamá y me dio por preguntar: ¿y el pastor de tu familia ha venido a verte? No, papá, no vino. Esa es la realidad. A la gente le gustan más los figurines, a la gente le gustan más las pantallas LED. Aquí no hay pantalla LED. A la gente le gusta el humo, las luces, el visaje. Pero usted no puede negar que cada vez que viene a esta iglesia,
Dios le habla. Hay cultos donde su vida se le hace a cuadritos. Siéntase privilegiado porque Dios está bregando con usted. Dios no brega con alguien que es fiel. Primera de Samuel 3, 20 y 21. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. En 15 días va a venir a esta ciudad y a esta iglesia un fiel profeta de Jehová, que no deja caer sus palabras. Y mire lo que dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo. Hacía más de 3 años que Dios no aparecía en Silo. ¿Y sabe por qué? Porque el sacerdote Elí dejó de ser fiel. Y Dios se apartó y se ausentó. Hasta el día que Samuel oficialmente fue presentado como profeta, dice que Dios volvió a aparecer. ¿Usted quiere ver a Dios detrás de usted? Ah, bueno, no lo quieren ver. Usted quiere ver a Dios. Apenas usted abre los ojos, Él hace rato está ahí con usted. Usted quiere ver sus oraciones siendo contestadas constantemente. Desarrolle un corazón fiel. Manténgase fiel. Ríndale cuentas a Dios. No le permita a su corazón torcerse ni un milímetro. Primera de Samuel 22, 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿quién entre todos tus siervos? Y le está hablando a Saúl: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? David era tan fiel que nunca levantó la mano contra Saúl, que era su rey, que era su padre y que era su señor. Y el día que alguien asesinó a Saúl, él tomó venganza por eso y lo endechó, lo honró. David nunca tuvo una mala expresión contra él. Era tan fiel que el día que Saúl entró a su cueva para hacer del 2, dice que cortándole la punta del manto se le turbó el corazón. ¿Sabe por qué se le turbó? Por el nivel de fidelidad que había desarrollado. Si tu corazón no te reprende, tú dejaste de ser fiel. Y si dejamos de ser fieles, tenemos graves problemas. Nuestras oraciones no van a ser contestadas. No vamos a poder tener comunión con Dios. Una persona fiel siempre está expuesta. Una persona fiel siempre da la cara. Una persona fiel pide perdón. Una persona fiel se restaura. Una persona fiel reconoce cuando está mal. Nehemías 9, 7 al 8. Tú eres, oh Jehová, Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por su dinero? No. ¿Por su capacidad? Tampoco. ¿Sabe por qué lo escogió? Porque era fiel. Ahora, el caso de Abraham es más impresionante, porque Abraham era fiel sin conocer a Dios. Cuando él aprendió a permanecer delante de Dios, su corazón se le disparó. Y en toda la tierra no había alguien tan fiel como Abraham. Y por eso Dios le pudo entregar a las naciones cananeas. El problema de Israel, después de unos siglos adelante, es que cuando los llevó al desierto, míreme, y usted aprenda esto: cuando Dios nos lleva al desierto, nos está probando el nivel de fidelidad en el que hemos crecido. Tú demuestras la fidelidad en el hambre.
Tú demuestras la fidelidad en los padecimientos. Si solamente eres fiel cuando a ti te dan, tu fidelidad es mentirosa. Ahora, mientras salía, yo le decía: Señor, ¿tú por qué no nos das el paquete completo de una vez? Me decía: hijo, a mí me agrada verte como me ruegas para que te bendiga. Para mí eso es un placer. Y decía: ah, ok. Esos son los placeres de Él. ¿Qué tan fiel es tu corazón? Vamos a crecer en fidelidad. Vamos a desbordarnos y vamos a desarrollar corazones fieles para todo lo que Dios tiene preparado con nosotros. Amén. Ahora, este versículo es la cereza del pastel. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fiel. Hay mucha gente que cacarea, que aman a Jesús. Si aman a Jesús, Jesús es fiel. Jesús es verdadero. La gente fiel es verdadera. La gente fiel tiene una sola cara. La gente fiel siempre se muestra como son. Él es fiel. No me quite el versículo. Él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y si usted lee todos los versículos a continuación, usted se da cuenta que es la última guerra donde Jesús va a intervenir. Y la mayor arma de Jesús para enfrentar esa guerra es su fidelidad. Porque el diablo no sobrevive cuando hay fidelidad. A Satanás se les pone cuando alguien es fiel y alguien es leal. Y los que lo siguen a él calificaron por su fidelidad. Usted es quien es cuando está solo. Esa serie, prácticamente estoy comenzando esa serie hoy, acerca de la fidelidad. Ahora, ¿sabe algo? Samuel, el rey Saúl nunca entendió por qué Dios le puso al profeta Samuel como padre. Ahora, Samuel llegó a ser un hombre, llegó a ser un sacerdote fiel, confiable para Dios. Nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda. Y a pesar de que sus hijos se desviaron, más adelante la Biblia habla de que esos muchachos se arreglaron. Si tú tienes un corazón fiel, no importa las decisiones equivocadas que tomen tus hijos, Dios los va a hacer regresar al camino. La fidelidad es el callado del papá y la mamá para pastorear sus hijos. El mayor testimonio que tú puedes mostrar frente a una familia se llama fidelidad, se llama lealtad. Ahora, aclaro, la fidelidad y lealtad no es una virtud nuestra, ni nos podemos jactar por eso. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Primera de Samuel 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, hablando de Samuel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. El que es fiel siempre hará las cosas de acuerdo al corazón de Dios y a los deseos del alma de Dios. El mayor éxito de Samuel fue que siempre obró al pie de la letra. La mayor derrota y destrucción de Saúl fue que siempre fue infiel.
Dios le decía una cosa y hacía otra. Dios le marcaba ordenanzas y él salía haciendo otra cosa. El corazón de Saúl nunca tuvo arreglo. Fue tan infiel que cambió al profeta Samuel por la bruja de Endor. Y fue tan atrevido que estando con la bruja de Endor mandó a llamar al profeta Samuel. Y supuestamente apareció el profeta Samuel para decirle que ese día iba a morir. Soy una saeta de guerra que aprende a morir a la soberbia. Punto número 6. Para convertirme en un sacerdote fiel que hará conforme a la voluntad de Dios y no a la mía. Diga, es conforme a la voluntad de Dios. Dígalo fuerte, es conforme a la voluntad de Dios y no a la mía. Saúl, siendo infiel, siempre cuestionaba las decisiones de Dios. El rasgo de alguien infiel: todo lo critica, todo lo cuestiona, nadie le da la talla. Primera de Samuel 2:35, la versión NBI. Pero yo levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Soy una saeta de guerra que aprende a morir al orgullo y a la soberbia para convertirme en un sacerdote fiel que hará conforme a todo lo que Dios ha ideado en su corazón. La gente fiel está puesta por Dios para hacer lo que Dios se ha ideado, lo que Dios quiere. Estamos en problemas cuando queremos convertirnos en los jefes de Dios y queremos que Dios haga de acuerdo a nuestro parecer. El mayor filtro de lo que estamos pidiendo es: Señor, si es tu voluntad. En estos días estábamos mercando y es la ventaja y desventaja cuando la esposa lo acompaña a uno. Porque ella comenzó a echar al carrito un montón de cosas que yo no sabía que necesitábamos. Digo, desventaja cuando usted va a pagar, pero una ventaja porque yo nunca hubiera tenido en cuenta eso. Y mi esposa agarró una, ¿cómo se llama aparatico? ¿Cómo se llama el aparatico que le diste a Juancho? El de la harina. Tamizador. Mi esposa me lo mostró y yo dije, ¿y eso para qué es? Como este caballero está emprendiendo un negocio y vende unas tortas exquisitas por encargo y no son caras. Resulta que a él le tocaba cernir manualmente la harina y se demoraba más, pero con este aparatico es cuestión de segundos, porque la harina sale totalmente sin grumos. Y sabe una cosa, ¿yo por qué dije eso? Sí. Ya sé por qué lo digo. Ese, ¿cómo es que se llama? ¿Qué? Ese tamizador es el que Dios usa para las pruebas de fidelidad en el corazón. Porque el corazón tiene que estar puro, sin grumos, sin malas motivaciones. Es la razón por la cual a veces Dios se demora en respondernos. Ese es el tamizador, el que filtra. Yo quise saber qué era lo que hacía ese aparatico. Y mi hijo echó harina y yo decía, pero la harina está bien, ¿eh? A simple vista se veía bien, hasta que la echaron en el tamizador y comenzaron a hacerle así, y comenzó a caer del otro lado totalmente pulverizada. Un corazón fiel ha sido pulverizado por los tratos, por los padecimientos. A nadie le gusta. Si ve que nadie dice amén.
pero es necesario. ¿Sabe cuándo la puerta de la cárcel se le abrió a José? Cuando el último gotica de harina de su corazón pasó por ese cernidor, tamizador o cernidor. Antes de que Dios nos dé una respuesta, Dios nos va a probar el corazón, a ver qué tan fieles somos, a ver si nos reventamos, a ver si nos levantamos contra Él. La mejor manera de soportar las pruebas cuando el corazón está siendo probado, si es fiel, es adorando. Abraham caminó 3 días adorando, no cuestionando a Dios, adorando. Él no entendía, pero durante 3 días desarrolló una conciencia de fe. Está bien, yo subo y subiré adorando, sacrifico a mi hijo, pero yo sé que Dios lo va a resucitar. Pensando que Dios era poderoso para resucitar a su hijo, que en sentido figurado le volvió a recibir. Así es como Dios espera que sean nuestros corazones, esperando lo mejor de Dios. Usted sabe que el corazón se le dañó porque siempre piensa en tragedias, siempre piensa en cosas negativas, siempre piensa que Dios lo va a hacer mal. Después de lo que pasamos con Luis Alberto, había un temor en mi corazón que no sabía ni cómo sacarlo de mí. Y un sábado estaba yo orando con confesiones y yo tuve que parar porque sentí a Dios atrás mío. Era como si se me hubiera parado atrás. Yo cerré los ojos y le dije: Señor, ¿qué pasa? Me dice: ¿sabes que yo nunca te haría daño? Eso me hizo llorar. Yo nunca te haría daño. Yo soy tu padre. Pero Señor, yo nunca te he acusado de eso. Pero ese es el temor que tiene atrancado tu corazón. Ese era el grumito que le faltaba a la prueba de mi corazón. A partir de ese día espero lo mejor de Dios. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Aunque yo no entienda muchas de las cosas que me pasan, no las entiendo. Lo que yo no entiendo lo uso para morir. Pero desde Dios siempre vamos a esperar lo mejor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es fiel. Dios nunca nos ha dejado tirados. Dios nunca nos ha desamparado. Hasta el día de hoy hemos visto la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios. Él ha sido bueno. Él ha sido fiel con todos nosotros. Mire, y vamos a terminar aquí. Aleluya. Saúl desarrolló un corazón infiel y desleal, que en la primera victoria que tuvo contra el rey de Amalek, ¿sabe qué hizo? Beneficiarse. No destruyó el oro, no destruyó las riquezas, no destruyó el ganado más gordo, no destruyó los vestidos más finos, porque pensaba en él. Él no quería agradar a Dios. Ese es un rasgo de infidelidad marcado en alguien que ya está endemoniado. ¿Y sabe cómo lo sorprendió el profeta Samuel, que era su padre espiritual? Lo sorprendió así. Saúl le estaba dando la vuelta al monumento que él había levantado en su honor. Habían hecho una estatua igualita a él, pero más grande. Y todo el mundo sabía que era Saúl. Y el pensamiento de Saúl con ese monumento era volver algo turístico.
para que la gente viniera y dijera: ah, aquí fue donde el famoso rey Saúl derrotó a Amalek. Saúl era tan infiel que nunca honró a Dios, ni le entregó esa victoria a Dios, porque el que ganó esa batalla no fue Saúl, sino Dios, que los entregó en sus manos. Cada vez que usted vea a Dios bendecirlo, hónrelo. No se robe, no le toque la gloria, porque usted no solamente va a necesitar a Dios en un momento, lo va a necesitar para toda la vida. Cada día necesitamos a Dios. Cada día necesitamos que Él esté con nosotros, que Él camine con nosotros, que Él nos proteja. Y este hombre levantó un monumento que magnificó su ego. Y le hablo a los pastores, a los obreros que están aquí: nunca hagas de tu iglesia tu monumento. Es la iglesia del Señor. Muchos hombres han perdido hasta la vida porque usan su iglesia como trampolín para llegar a la política, o usan la iglesia para sus caprichos más demoníacos. Señor, no, eso no lo puedo decir. Saúl levantó un monumento de las victorias de Jehová para su autoexaltación. Estaba tan obsesionado en su egocentrismo que pedía a gritos que lo reconocieran. Es un rasgo de alguien infiel. Quiere que lo reconozcan, quiere el título, no quiere estar escondido, quiere mostrar que tanto ha hecho. Ese era Saúl. Y es la razón por la cual mucha gente que comenzó bien se echan a perder. Este Saúl levantó un monumento para que alabaran su honor, deshonrando a Dios, al cual pertenece toda la gloria. La gente veía ese monumento y no pensaban en Dios, y no veían a Dios, veían a Saúl. En otra versión, dice que levantó un trofeo. En la versión de 1862 dice que Saúl levantó un trofeo, y ese trofeo era para que exaltaran sus victorias, para dignificar su carne. ¿Sabe por qué Saúl murió de esa manera? Porque tocó la gloria de Dios. En otra versión, la versión oro, dice que levantó un arco del triunfo. Los que conocen Europa y sobre todo París, a la entrada de París está el arco del triunfo. Por ahí desfiló Hitler con sus ejércitos. Está visible a todo el mundo. Es lo más famoso de la ciudad. Y Saúl levantó un arco del triunfo para ser recordado y para que olvidaran a Dios, quien fue que le dio la victoria. La infidelidad siempre va a querer estar encima de Dios. La deslealtad siempre va a querer serrucharle a otro lo que ha logrado con años de paciencia. A un infiel y desleal no se le puede dar la espalda, pero los fieles y desleales mueren en su propia horca.
¿Sabe cómo murió Saúl? Tirado sobre su propia espada. Este Saúl erigió una columna conmemorativa que se convirtió en un ídolo y envaneció su corazón. Fue la mayor destrucción de un hombre que prometía mucho. Y tomo las palabras del apóstol Don Rosario, nuestro padre, en Panamá. La bendición, el éxito y la fama son como el chicle. Mastíquelo y cuando ya le sepa insípido, bótelo. Porque si usted se lo traga, le puede hacer daño en los intestinos. Dios va a levantar una iglesia de gente fiel y leal. Los fieles son inusuales, pero son los fieles la mayor arma que tiene Jesús para batallar contra las naciones de la tierra. En la última batalla, esa arma se llama fidelidad. Usted puede orar, pero si no es fiel, no habrá diferencia entre nosotros y los musulmanes. Usted puede ayunar, usted puede trazar la palabra, pero si no hay una estructura de fidelidad, nunca podremos ir más allá. Satanás tiene un talón de Aquiles, se llama infidelidad. Así como la gracia lo aplasta, la fidelidad lo atraviesa. Por más que el diablo trató de acabar a Job, no lo logró. Y se tuvo que apartar con la cola entre las patas. Y le tocó ver cómo Dios le aumentaba al doble de todo lo que había tenido. Paga ser fiel. Vamos a ser fieles. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si es para el Señor, denle bien fuerte ese aplauso. Diga conmigo: Padre, yo sé que estás buscando una nueva generación para una nueva temporada. Estás buscando corazones fieles, corazones leales. Y ahora, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que desarrolles en mí una estructura de un corazón fiel, de un corazón verdadero, de un corazón leal, de compromiso, acogido a los pactos. Un corazón, Padre, que te honre, que te tema y que solo viva para tus intereses. Padre, aquí estoy. Yo quiero ser ese candidato. Y ahora, querido Espíritu Santo, ayúdame a permanecer delante de la presencia de Dios para desarrollar un corazón fiel y una estructura de lealtad en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, diga: renuncio a la traición, a la deslealtad, a la mentira y al engaño. Cierro puertas en mi vida, las sello con la sangre preciosa de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte.